y gran amigo Akira Euskeda, psicólogo graduado en una universidad de México y con varias titulaciones que me faltaría tiempo para decirlas. Eh, Listo. Ante todo, compañeros, vuelvo y recalco las reglas. Alzar las manitos cuando quieran hacer una pregunta que vaya de acorde al tema que se está presentando en esta ponencia. Y por favor, mantengamos los micrófonos cerrados para evitar contratiempos y perder el hilo de la ponencia. Muchas gracias, compañeros. Y te doy paso, por favor, psicólogo Akira. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, es un placer estar con ustedes esta tarde, noche. Vamos a empezar a hablar esta vez de un tema muy importante, que es la parte de la depresión en los deportistas. Si bien es cierto que todos los deportistas creemos que tienen la vida resuelta, la verdad es que no es cierto, porque hemos tenido muchos casos tipo Michael Phelps, tipo Simone Biles, tipo Naomi Osaka, que son deportistas de alto rendimiento que empiezan a tener periodos depresivos. ¿Por qué sucede esto? Normalmente sucede porque un deportista de alto rendimiento tiene clarísimo todo el tiempo cuál es la meta y el objetivo al que se tiene que dirigir. El problema más importante es que cuando este deportista tiene el problema de que ya no tiene una perspectiva a la cual seguir, ya no tiene un objetivo el cual perseguir, entonces pierde lo que Víctor Frank menciona en su teoría a través de lo que es, o cuando lo escribió en El hombre en busca del sentido, en la Segunda Guerra Mundial, cuando él es preso en los campos de concentración en Auschwitz. Entonces él menciona algo muy importante, que es el sentido de vida. Entonces, lo que mantenía a los judíos con vida en los campos de concentración era tener un sentido de vida, era tener un para qué seguir viviendo. Cuando el judío perdía ese sentido de vida, ya no encontraba una razón por la cual seguir viviendo, entonces el judío empezaba a fumarse sus cigarros, que era el intercambio que hacían por más raciones de comida o cositas así, y entonces empezaban a disfrutar sus últimos momentos, era cuando sabían que estaban a punto de morir porque ya no tenía un sentido de vida. Entonces, este sentido de vida es lo que hace que las personas, los seres humanos, tengamos, digamos que una motivación a la cual seguir. Y hay que recordar algo muy importante. Carl Rogers menciona que la motivación no es algo a lo que tengo que aspirar, no es algo, no es la zanahoria que me va a mover, sino la motivación es el movimiento en sí. Entonces, si yo estoy en movimiento, siempre voy a querer seguir avanzando. Ese querer seguir avanzando es lo que es la motivación. En el momento en que yo freno, entonces empiezo a pensar, empiezo a reflexionar lo que ha sido mi vida, cómo lo he trabajado, qué es lo que he hecho, y entonces eso hace que yo tenga una retrospectiva y empiece a hacer regresiones. Al momento de hacer regresiones, yo no sigo movimiento, yo no sigo moviendo, y entonces empiezo a encontrar que realmente la vida pues es un sinsentido en el cual hemos estado navegando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de estar buscando un objetivo, siempre va a haber una cosa que nos va a decir que no podemos conseguirlo. Y esto es muy sencillo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros empezamos a visualizar, es cuando nosotros empezamos a soñar y empezamos a generar un deseo. Lacan dice que cuando nosotros deseamos es lo peor que podemos hacer, porque entonces reducimos el gozo del movimiento que nosotros realizamos para conseguir ese sueño. Cuando nosotros conseguimos ese sueño, nunca, 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 nunca va a ser tan precioso como nosotros lo imaginamos. Por lo tanto, caemos en un ¿para esto? En serio, todo lo que hice para este momento y nada más dura este poquito tiempo o nada más es esto y qué sigue más allá de. Entonces, al no tener un qué sigue más allá de, es cuando empiezas a caer en estados depresivos. Eso es lo que le pasa a Michael Phelps. A Michael Phelps, cuando deja de competir a alto rendimiento y ya se retira, no tiene un sentido cuál. Está Florence Griffith Joyner, Flo Jo, lo mismo, ya es campeona mundial, ya es campeona olímpica, ya ha conseguido todo, se retira y no tiene un para qué seguir viviendo. Y entonces es cuando empieza la desesperación,
cuando esa desesperación lo lleva a un punto muy importante en el cual sufre un ataque cardíaco y tiene un ataque fulminante. Y entonces Florence Griffith Joyner pierde la vida. Michael Phelps cae en un estado depresivo que estuvo a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque ya no tienen un sentido de vida, ya no tienen un por qué seguir aspirando a algo más. Entonces, aquí es cuando Jacques Lacan menciona que nosotros lo que tenemos que empezar a desarrollar es un movimiento continuo en el cual nosotros siempre tenemos que estar pensando en lo que sigue y no en lo que estamos desarrollando. Normalmente siempre nos han enseñado que tenemos que pensar en el aquí y en el ahora, en el carpe diem. Sin embargo, el carpe diem nos sirve cuando nosotros tenemos un objetivo claro que perseguir. Si nosotros no tenemos un objetivo claro que perseguir, entonces el carpe diem empieza a jugar en contra de nosotros, porque no encontramos ese sentido de existencia y por eso es que nosotros no nos dejamos llevar, no nos dejamos fluir en esta parte y bloqueamos todas nuestras emociones en la parte del análisis. Y la parte del análisis es lo que nos va a llevar a esa tristeza profunda y esa tristeza profunda nos va a llevar a un cuadro depresivo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros lo que tenemos que estar desarrollando es empezar a mover, empezar a girar y empezar a desarrollar en el atleta lo que es un continuo de objetivos y de movimiento. Aquí hay algo muy preciso, muy importante. Y esta parte precisa e importante es entender que la energía, y esto lo dice en la fórmula de Albert Einstein, la energía es igual a masa por la constante de la velocidad al cuadrado. E es igual a mc al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía es igual a la masa, que es una persona, cualquier cosa, una masa, una persona, por la constante de la velocidad, y velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Un objetivo es un lugar al que quiero llegar en un tiempo determinado. Por lo tanto, el objetivo es una distancia sobre un tiempo objetivo. Por lo tanto, la constante de la velocidad son los objetivos que nosotros nos vamos a poner. Pero el objetivo no puede ser lineal. El objetivo tiene que ser elevado al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que mi objetivo me tiene que llevar a un siguiente objetivo, a un siguiente objetivo y a un siguiente objetivo. Desde esta forma, lo que nosotros, para activar esta parte motivacional, no tenemos que empezar a preguntarnos el por qué quiero las cosas, sino el para qué las quiero. Cuando nosotros organizamos o preguntamos para qué, ya nos estamos pasando a una parte fenomenológica. Y entonces nos estamos enfocando en el fenómeno y no en la acción. De esta forma nosotros vamos pensando en una deducción a futuro y eso es lo que nos va llevando a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue. Por eso va a ser importantísimo, pero importantísimo, que cada uno de nosotros empecemos a pensar en para qué quiero las cosas. Cuando ustedes vayan a empezar a trabajar con cualquier persona, tienen que buscar no tanto el objetivo, sino el movimiento en sí. Tienen que entender el para qué está haciendo las cosas. Y entonces ese es el secreto más importante en la psicología. El secreto más importante de la psicología no es el hacer regresiones a tu pasado, no es entender cuál es tu problema existencial que has tenido desde el principio, no es encontrar cuál es el trauma que tienes con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos desde cuando naciste. No, el secreto de la psicología es entender el para qué está haciendo cada una de las acciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos a un chico que es depresivo, es para qué se está generando ese comportamiento. Y entonces, ahí es cuando vamos a empezar a desnudar poco a poco lo que Anna Freud denominaba como los mecanismos de defensa. De esta forma, un mecanismo de defensa es aquel comportamiento que nosotros hacemos para evitar sentir lo que ya sentimos. Y entonces, lo más importante es generar movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos por algo, nuestra psique en ese instinto de supervivencia lo que hace es empezar a bloquear las cosas que nos han afectado y que nos han traumado para que podamos seguir hacia adelante. Entonces, si nosotros buscamos romper un mecanismo de defensa y nosotros rastreamos lo que está pasando desde el principio, lo que vamos a provocar va a ser que nuestro paciente empiece a encontrar en ese pasado, empiece a reflexionar y por lo tanto lo llevemos a estados depresivos. Por eso es que hay veces que el psicoanálisis no te ayuda en mucho hasta que encuentras la raíz.
pero pueden pasar años. Y entonces la gente se desespera y por eso no quiere una psicoterapia. Cuando nosotros lo trabajamos en el aquí y en el ahora, entonces lo soluciono hoy, pero mañana ya no tengo qué hacer. Entonces, al pasar de ya no sé qué hacer en el futuro, me empiezo a desesperar. Y cuando me empiezo a desesperar, empiezo a caer en estos cuadros depresivos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es ¿para qué? Cuando nosotros encontramos ese para qué, nos va a ir llevando poco a poco de la mano para ir desarrollándonos. Entonces, aquí vamos a entender algo muy importante que son la parte de las crisis. Dentro de las crisis, nosotros tenemos que ir entendiendo algo sumamente importante. Y eso es que cuando alguien cae en crisis, todo su mundo es un relajo, su cabeza no lo deja pensar. Entonces, ponerle un objetivo lo va a empezar a hundir cada vez más porque se va a sentir tan miserable que no puede llegar a ese objetivo. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer para ir trabajando esa depresión es empezar a trabajar con él desde la parte física. ¿Por qué desde la parte física? Porque la parte racional es muy subjetiva, no lo puedo aterrizar. Y aparte, las neuronas que más o que primero se desarrollaron son las neuronas del movimiento. Por lo tanto, son las más sólidas. Por lo tanto, mientras yo me empiece a mover y empiece a hacer cosas a lo loco, simplemente porque ya estoy harto de todo lo que tengo que hacer, entonces voy a empezar a generar orden. Y entonces tengo que hacer acciones que me den orden. Recoger mi cuarto, lavar mi ropa, limpiar todo, arreglarme físicamente, empezar a hacer ejercicio, todo lo aquello que me dé un orden, lo tengo que empezar a desarrollar y se lo tengo que empezar a desarrollar a mi atleta o a mi paciente. En este caso es el deporte porque es lo que más controla y lo que le gusta. Ajá. Entonces, cuando el deportista empieza a trotar, empieza a hacer el gimnasio, empieza a cargar pesas, empieza otra vez a empoderarse. Y esto lo lleva a generar hábitos. Cuando una persona empieza a tener hábitos, entonces empieza a tener certeza. Cuando empieza a tener certeza, entonces empieza a controlar su mundo. Y entonces ya puede empezar a generar objetivos. Sin embargo, cuando empiezas a tener hábitos, lo que más importa es empezar a desarrollar ese hábito cada vez más y más y más para que entonces, cuando empiece a tener el control, le generemos compromiso. Compromiso con lo que está haciendo para que entonces se genere el movimiento, como lo dice Rogers, y entonces ya lo tenemos en motivación. Cuando él ya empieza a motivarse, empieza a generar, entonces ahora sí, ya se empoderó y este empoderamiento es el que te va a llevar a lo que es el desarrollo de tus objetivos. La fuerza para empezar a concretar esos objetivos y entonces lo más importante no es analizar el problema, sino es encontrar las soluciones, plantearte las soluciones. Y entonces esto nos lleva a algo que es un pensamiento efectivo. El pensamiento efectivo no es pensar en el problema, sino es pensar en la solución. Y entonces ya mi paciente o yo ya estoy pensando en una solución y no en el problema, por lo tanto me empiezo a mover y empiezo a generar este aspecto fenomenológico. Entonces, lo más importante cuando ustedes entran en arte terapia, cuando ustedes entran en terapia, cuando ustedes entran en deporte terapia, lo más importante no es tanto el analizar qué es lo que le está pasando, sino es ir encontrando las soluciones. No importa si es lo más loco que les ha pasado, no importa si es lo más absurdo que han pensado, pero pensar en respuestas los va a ir llevando a la parte deductiva. Y esto les va a generar creatividad y les va a generar que empiecen a moverse más rápido. Por lo tanto, la motivación va a empezar a generarse y acelerarse y eso es lo que nos va a empezar a generar los estados de estabilidad y de alegría. Adelante, Darwin. Listo. Ante todo, gracias, Akira. Yo te quería hacer una pregunta. Me salió algo interesante. ¿Qué es la deporte terapia? ¿Cómo la ejecutamos? Y, y como dice ahí una compañera, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona deportista está con depresión? O sea, tres preguntitas en una sola vez. Y los invitamos a los compañeros a que levanten la manita y puedan tranquilamente realizar sus preguntas. Muchas gracias, Akira. Ok, Disculpa. no te preocupes. La deporte terapia es dar terapia a través del deporte y entonces tienes que manejar los estados emocionales.
El miedo, que es la parte de incertidumbre que te lleva a la ansiedad, se trabaja sobre fuerza máxima. Y entonces empiezas a desarrollar el ejercicio sobre fuerzas máximas, sobre esfuerzos máximos. La ira es cuando tú estás trabado en algo, estás muy enojado y entonces se trabaja sobre fuerza explosiva, porque así es la ira explosiva. Y entonces empiezas a poner ejercicios sobre la parte explosiva. Cuando estás triste, entonces es más reflexión y entonces empiezas a trabajar la parte más aeróbica. Cuando tú estás desde la parte de la alegría, lo que necesitas es empezar a crear. Por lo tanto, se trabaja sobre fuerza rápida. Entonces, la deporte terapia, lo que tú haces es empezar a desarrollar la terapia emocional a partir de las necesidades energéticas que necesita el paciente. Y entonces a ese deportista tú le empiezas a dar ejercicios de acuerdo a la necesidad que tiene y empieza a través del ejercicio a mover su cuerpo y ese movimiento es lo que va a generar la motivación y a mover esa parte de la emoción. Esto es lo que genera la aceptación y la parte de la deporte terapia. Y ahora, tú sabes que una persona está depresiva por lo que dice el DSM-4 y el DSM-4 te dice que son más de, creo que es más de una semana o más de, no recuerdo bien el tiempo, pero es un tiempo específico con una tristeza crónica donde el deportista o la persona no tiene ganas de moverse para nada, pero para nada. Si la persona que ustedes están viendo te dice, ay, es que estoy deprimido, ay, todo en mi vida es un relajo, ay, todo en mi vida es horrible, ay, que quién sabe qué, no tiene depresión porque te lo está diciendo. Una persona depresiva ni siquiera tiene las ganas de hablarte. Entonces, esa persona depresiva se tiró en la cama más de 5 días. Entonces, como se está en la cama más de 5 días, no quiere comer, no quiere ver la tele, no quiere escuchar música, no quiere hacer absolutamente nada, entonces ya hablamos de un periodo depresivo. Cuando solo está triste, cuando no tiene ganas de hacer las cosas, pero pues escucha música, perdón, o nada más se tiró al drama un día y al siguiente día se levantó y comió o algo así, entonces no está en, ¿cómo se llama?, en un estado depresivo. Simplemente tiene una tristeza crónica o tiene una tristeza profunda. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con esa parte aeróbica de, nada más necesito que te muevas, necesito que solo escuches música, porque entonces ya empiezas a mover la parte emocional. Adelante, Jocelyn. Buenas noches. Disculpe, ¿qué tiene que ver lo amargado con aquello? Lo amargado simplemente tiene que ver que cuando tú estás amargado es porque tú tienes certeza de algo y esa certeza es que no se está llevando a cabo. Entonces, como estás terco en que tiene que salir, no alcanzas a reflexionar. Lo que tienes que hacer para salir de esa parte es respirar profundo, a empezar a analizar todo lo que está pasando y empezar a plantear resultados o empezar a plantear respuestas. No tanto analizar y analizar y analizar el problema. Por eso estás amargado, porque no encuentras la solución y en lugar de estar reflexionando, estás terco en que a fuerza se tiene que dar como tú lo piensas, como tú lo quieres. Entonces lo que tienes que hacer es bajarlo, analizar, que entienda lo que está pasando y entonces ya se empieza a plantear la solución. ¿Vale? Desde la parte del deporte o del movimiento, lo que tú tienes que hacer es llevar que él primero trabaje una parte explosiva, como por ejemplo dar muchos puñetazos, se va a cansar y cuando esté respirando y esté cansado y esté descansando, ahí es cuando planteas qué es lo que está pasando y cómo lo puede resolver. Y ya cuando te diga cómo lo puede resolver, ahí es donde empieza a trabajar la parte creativa. Sí, dime, Jose. Pero añadiéndole a aquello también tiene mente suicida, o sea, siempre se quiere suicidar. ¿Habría algo para poderle ayudar o esa persona es necia porque por más que se le dé consejo o terapia o algo, no evita de quererse matar? Lo que pasa es que se quiere matar porque no le encuentra un sentido a la vida. Le tenemos que ayudar a encontrar ese sentido de. ¿Por qué? Porque si el tipo te dice que se va a matar, es que no se va a matar. Un tipo que se quiere matar ya se mató. Entonces, lo único que quiere es llamar la atención porque seguramente ahí ya no está desde la ira, está desde el miedo. Y lo que necesita es empezar a encontrar certeza de las cosas. Entonces, ahí le tienes que ayudar a encontrar la certeza de lo que quiere y lo que está viviendo. ¿Va? Muchas gracias. Excelente. Akira, te tengo algunas preguntas que aquí unos compañeros han realizado.
Lógicamente Ujú. voy a plantear la pregunta un poquito más concreta, ¿listo? Sí. ¿Por qué en el aspecto futbolístico eh, a cualquier jugador de cualquier equipo genera cierta desconfianza cuando se filtran fotos de él, se filtran fotos de él? ¿En qué ámbito puede llegar la depresión o la ansiedad? Depresión deportiva, perdón. Otra pregunta que tengo, perdón. Si esta terapia se puede realizar con personas diferentes o solo deportistas. ¿Listo? Eh, tengo por aquí otra. La última pregunta. ¿Cómo proceder cuando el deportista se deprime al retomar sus actividades? Ok. Punto número uno, sí es para todas las personas. Esta parte de la deportoterapia es para todos. No importa si eres deportista o no. El chiste es generar movimiento porque el movimiento genera la motivación. Cuando se filtran tus fotos, lo que pasa es que empiezas a entrar en una desesperación y entras en el miedo, no tanto en una depresión, porque lo que tienes miedo es de que se vulneró tu intimidad. Y entonces eso hace que tú empieces a ser vulnerable. Y al ser vulnerable, un deportista cuando se muestra vulnerable, entonces empieza a bajar su rendimiento. Cuando empieza a bajar su rendimiento, lo empiezan a molestar y entonces viene esa desesperación. Y hay dos formas de enfrentarla. O empieza a trabajar más duro y calla esas voces, o empieza a dejar que esas voces se lo coman, y lo más fácil es empezar a hacerse chiquito, chiquito, chiquito para desaparecer. Y entonces empieza a desaparecer y ya sale del radar, ya no es famoso, y entonces por eso es que se aísla, ¿va? Aquí la parte importante que nosotros tenemos que hacer es empoderar a este deportista para que él empiece a cerrar bocas. Entonces ahí el trabajo del psicólogo deportivo es empezar nada más a ajustar y a canalizar lo que él está sintiendo. Y cuando un deportista regresa a su actividad, difícilmente va a estar deprimido. Lo que muy probablemente puede estar pasando es que se encuentra en que no está dando los tiempos o no se encuentra como él quisiera. Entonces, eso es lo que lo lleva a pensar de más. Lo que necesitamos es empezar progresivamente y evitar que piense. Para evitar que piense, lo más importante o lo más fácil para poder hacer es que empiece a entrenar con música. ¿Va? Adelante, Ramón. ¿Cómo está, estimado Magíster? Una pregunta, ¿cómo mejorar el tema del autoconcepto y cómo superar el tema de la desconfianza en los deportistas? Ok, la desconfianza empieza cuando la presión es mucha. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajar la presión y empezar a subir la capacidad de que él crea que es capaz de hacer las cosas. Entonces tú como psicólogo lo que tienes que hacer es, si él falla, si él empieza a tener fallos, es que el entrenador y nadie le reclame, sino simplemente te quedas callado. Él ya sabe todo lo que está pasando. Cuando él haga algo bien, ahí es cuando todo mundo explota para que él entienda que a eso es lo que le están pidiendo. Y entonces, al saber lo que le están pidiendo, él ya tiene certeza de lo que tiene que hacer y ahí es donde empieza a recuperar ese autoconcepto y esa autoconfianza. ¿Va? Gracias. Excelente. ¿Algo más, chicos? Estoy buscando algunas preguntas que se me pasaron. De momento puedes continuar, Akira, y ya en su momento te plantearé las preguntas, ¿ok? Ok. Entonces, como les venía comentando, el secreto de la psicología del deporte es el poder canalizar las emociones de los deportistas de tal forma que ellos empiecen a dar el resultado que quieren y que están esperando o que les están obligando a hacer. De esta forma, nosotros lo que tenemos que ir entendiendo es cómo ir desarrollando esta parte emocional y cómo ir moviendo su actividad física. Adelante, Maura. Buenas noches, psicólogo, buenas noches, compañeros, y presentes. Mi pregunta es como decir, si una persona que padece depresión
pero un día amanece con ganas de comerse el mundo, como quien dice. Al otro día amanece que no se quiere levantar de la cama, no come, como usted dijo, no quiere ver televisión, no quiere realizar ninguna actividad. Y hay días buenos o hay días malos. En esos casos, ¿qué se haría? Ok, ahí es nada más que empiece a tener control y orden, porque no está deprimido. Lo que él tiene es que sus días son muy buenos, muy malos y solo es muy sensible a lo que está sintiendo. Entonces es nada más darle control y orden para que él pueda empezar a desarrollarse de nuevo. Entonces aquí lo que él tiene es un relajo en su cabeza, nada más es que encuentre el orden y a partir de ese orden él ya va a empezar a ir hilando entrenamiento tras entrenamiento, buen día, buen día, buen día, buen día, y lo que va a empezar a desarrollar son hábitos. Una vez que él ya desarrolle ese hábito, entonces ya podemos empezar a hablar de objetivos. Antes no, porque si le empezamos a hablar de objetivos, entonces el día malo va a ser muy malo y el día bueno va a ser muy bueno. Y va a empezar a generar esas fases muy alocadas. Entonces lo que tenemos que hacer es nada más generar un poco más de orden, ¿vale? Adelante, adelante, Patricia. Buenas noches, psicólogo, ¿sí me escucha? Sí. Muy buenas noches, compañeros. Sí, quería hacer una pregunta porque veo que más o menos ¿cómo le digo? El caso que a mí me pasa se relaciona con lo que usted está hablando. Bueno, yo hace unos 10 años atrás yo tuve una fractura de fémur y me operaron, me pusieron placas y todo. Hasta la vez, ya casi unos 10 años, entonces que yo estoy todavía con las placas por situaciones personales, pero yo fui al doctor porque yo estuve caminando así como, digámoslo comúnmente, como chueco. Entonces el doctor me dijo que todo estuvo perfecto, pero lo que yo tenía era solamente psicológico, que debía yo ir a hacer ejercicio, relajarme. El doctor me decía, todo está perfecto, no tengas miedo. Me decía que más era psicológico, más, ¿no? Que se me va a romper otra vez la pierna. Perdón, Pati. Sí, aquí la parte esencial es que tú empieces poco a poco, ¿vale? La parte, o sea, el miedo que tú tienes es porque no tienes certeza de cómo llevar las cosas, de cómo ir haciéndolas poco a poco. Entonces tienes que empezar de menos a más. Y lo que yo te recomiendo es que si no tienes esa fortaleza o esa confianza para empezar, empieza por algo artístico, empieza cantando, empieza pintando, empieza escribiendo y poco a poco vas a empezar a sentir esa energía y vas a empezar a tener la confianza para empezar a moverte. Entonces aquí empieza poco a poco con ejercicios pequeños que tú empieces a conquistar, pero empieza a hacer constantes. Y la parte artística también empieza a ser constante. Algo que trajo mucho o que ayudó mucho a Frida Kahlo a regresar a caminar fue la parte de la pintura cuando ella no podía ni siquiera moverse. Entonces, la pintura fue la que le regresó las piernas a Frida Kahlo. Y lo que yo te recomiendo es que hagas algo parecido. Muchas gracias, psicólogo. No hay de qué, no hay de qué. Ok, ¿en qué momento llega a un chico a llegar antes su retiro? ¿Llevar un deportista a su retiro? La depresión sí puede llevar a un deportista al retiro. ¿En qué punto es? En el punto en el que ya no encuentra sentido a su vida. En el punto en que ya ganar un campeonato o perder un campeonato le da exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a orientarlo a que si ya no quieres hacer deporte, entonces empieza a desarrollar alguna otra actividad. Por ejemplo, empieza a ser un empresario, empieza a ser un negociador, empieza a ser un comerciante, empieza a ser un influencer, empieza a ser, y entonces ya lo vas llevando a que con esa energía empiece a encontrar
otra profesión u otro entretenimiento para que él no caiga en esos estados depresivos, porque a lo mejor ya no encuentra un sentido al momento de practicar algún deporte. ¿Vale? No sé, creo que por ahí había otra pregunta que no alcancé a leer. Recién apenas ahorita, si me pueden ayudar a leerla. Sí, yo te ayudo ahorita. Dice la pregunta de la compañera Jocelyn Andreina Lor. ¿Qué ayudaría a mejorar o cambiar una persona agresiva o deportista agresivo? Porque en este caso estamos hablando del deporte. Ok. Trabajos explosivos o deportes explosivos. Eso le va a ayudar muchísimo a canalizar esa energía y empezar a encontrar esa parte. Cuando alguien empieza a ser agresivo, normalmente empieza a pensar más rápido. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar son movimientos rápidos, que él empiece a hacer movimientos rápidos, repetitivos, con un objetivo claro, para que cuando él consiga el objetivo, entonces llegue a relajarse y entonces empiece a encontrar los estados de estabilidad. ¿Vale? Sí, muchas gracias. No todos los deportes son explosivos. Aquí, Ramón, no todos los deportes son explosivos. Por ejemplo, hay deportes muy aeróbicos como el maratón, la marcha atlética, la natación de fondo, el senderismo, la escalada. Son deportes que no son explosivos, son más aeróbicos. Otros son un poco más impulsivos, como son la carrera de 100 metros, el impulso de bala, salto de longitud. Entonces, tú tienes que saber encontrar la emoción de cada uno. Por ejemplo, un corredor de 100 metros tiene que correr sobre el miedo, porque si corre sobre la parte explosiva no le alcanza a generar su fuerza máxima. Una persona que está en boxeo tiene que estar jugando un poquito entre la parte explosiva y la parte aeróbica. Un maratonista tiene que estar simplemente sobre la parte aeróbica y generar cambios de ritmo en la parte de la alegría. Y en la parte de la alegría son juegos donde no hay pausas, como por ejemplo el fútbol, el básquetbol, donde no existe una pausa y el movimiento es continuo, el voleibol, ¿cómo se llama? El racquetball, el tenis, donde no hay pausas y entonces tienes que buscar la parte creativa y acelerarlo. Entonces, dependiendo del deporte, es como tú puedes empezar a desarrollar los mejores perfiles. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda por ahí. Para que uno siente el miedo, que no alcance a escuchar, leer ahí, Darwin. Esta última. Te apoyo. Perdón, compañera. Sigue. Perdón. Dice, ¿se puede repetir la parte de las emociones en comparación con las fuerzas de trabajo? Es una. Del compañero Davis, Eduardo. En el mundo del deporte vemos muchas lesiones. ¿Qué podemos hacer a nivel mental para que no sienta el miedo de que vuelva a pasar lo mismo? Miedo se trabaja sobre fuerza máxima. Miedo, fuerza máxima. Ira, fuerza explosiva. Tristeza, fuerza aeróbica o fuerza de resistencia. Y la alegría es fuerza rápida. ¿Vale? De esta parte, cuando un deportista se lesiona, lo que tenemos que estar trabajando todo el tiempo es que mentalmente él siga compitiendo. Por lo tanto, le tenemos que estar preguntando, oye, ¿qué haces en esta situación? Empieza a visualizar aquello, empieza a visualizar esto, empieza a moverte, si por ejemplo te lesionaron el pie o algo así, algo puedes mover los ojos, puedes mover la mano, entonces empieza a ejercitar la mano, empieza a ejercitar los ojos, que todo el tiempo esté en movimiento y eso va a evitar que él esté pensando en la lesión y él, en lugar de pensar en la lesión, empiece a pensar en cómo la puede rehabilitar o cómo puede regresar más rápido a entrenar. Y entonces, para evitar esa parte de no quiero hacer eso porque ahí es donde yo me lesioné, lo que tienes que estar jugando mucho es sobre la parte no del rendimiento, sino del resultado. Entonces tienes que empezar a exigirle el resultado, para que él no esté pensando en esa parte del rendimiento. ¿Vale? ¿Había otras preguntas por ahí?
De momento no, pero lo que se envió fue el link para que hagan el ingreso de los compañeros. Ok. Neisser, adelante. Neisser Iván. Buenas noches. Disculpe una consulta. Por ejemplo, en el caso del arquero Robert Enke, que era un arquero alemán que decidió suicidarse, creo, a sus 32 años debido a los problemas que, por ejemplo, él salía de un problema, entraba en otro, o sea, así, por ejemplo, pérdida de familiares, así, cualquier cosa, y él, o sea, cada vez que aparentemente salía el sol, empezaba de nuevo a llover, él decidió suicidarse. En este caso, ¿cree usted que sería fiable cómo era que dijo este tema de la terapia del deporte? Al principio estaba mencionando, se me olvidó. ¿Sería Sí. eso fiable o ya no se podría tratar a esta persona con este tipo de terapia? Porque recuerde que él ya no es porque, o sea, no es porque ya no tiene objetivos, o sea, metas que alcanzar, sino porque él en realidad, o sea, estaba, se podría decir, devastado por tantas desgracias que le venía pasando y decidió suicidarse. No, ok. Aquí como psicólogo lo que tú tienes que hacer es darle sentido al sufrimiento que ha tenido. Entonces es, oye, tú que ya perdiste a alguien querido, ¿cómo le puedes decir a un niño que perdió a su papá, a toda su familia, y que quedó huérfano en guerra? ¿Cómo le puedes decir que puede salir adelante? Tú que ya viviste la muerte de alguien, ¿cómo le puedes decir, por ejemplo, a un papá que perdió a su hijo que siga adelante, que siga luchando, que la vida sigue? Yo no se lo puedo decir, ¿por qué? Porque nunca he perdido a un familiar, nunca he perdido a mi hijo, nunca he perdido, pero tú sí. Entonces tú sí sabes realmente lo que está pasando. Tú ya saliste de algo así. Entonces es darle sentido a ese sufrimiento para que él pueda encontrar la forma de cómo generar en su sufrimiento una herramienta para el desarrollo no solo de su vida, sino de la vida de los demás. O sea que se debería decirle que, por ejemplo, él, él es él podría ser como un remedio para las demás personas que vengan a sufrir el dolor, y entonces ahí ya como sería él tomaría eso como un tipo de motivación, y entonces ya no se suicidaría, ¿no? Exacto. Ahí es, tienes que salvar, no es salvar tu vida, es salvar la vida de alguien que en este momento no encuentra forma de, o sea, no encuentra respuestas. Entonces imagínate, yo digo, pucha, es que reprobé una materia y llega este cuate y me dice, sí, yo perdí a mi hermano en la Navidad, yo perdí a mi papá en Año Nuevo, yo perdí esto en esto. ¿Qué me dices de sufrimiento? Y entonces ya es cuando tú dices, tienes razón. ¿Y cómo saliste? Pues salí así, 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 así. Entonces dices, güey, eres mi inspiración. Gracias, comprendido. Perfecto. Adelante, Ramón. Bueno, yo había escrito ahí en el chat acerca de la energía. ¿Cómo mejorar el tema de la energía cuando es muy baja? Ya que cuando se tiene energía muy baja, no se rompe el ciclo del sedentarismo o es muy difícil como empezar a retomar un deporte. Empieza caminando, Ramón. Ahí, cuando alguien tiene así, no tiene ganas de hacer ejercicio, no tiene ganas de hacer nada, no hay problema. Salte a caminar. ¿Cuánto? Cuanto tú aguantes y cuando tú quieras. Es más, pero el detalle fino es que esa persona tiene que caminar con alguien acompañado y en silencio, porque no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de hacer nada, pero solo nunca lo va a hacer. Entonces tiene que tener esa parte de compañía y es nada más caminar. Si él se puede aguantar una hora, si nada más 3 minutos, si un minuto. Pero el chiste es que ya cuando él empieza a generar movimiento, ya empieza a generar motivación. Entonces, por eso solo necesitamos que él empiece a moverse un minuto, porque ese minuto lo va a llevar a 2, a 3, a 4 y poco a poco va a ir aumentando esa parte. Perfecto, muchas gracias. Por ahí había otras preguntas. Sí, te tengo otra pregunta, Kira. Dice, de Andrés Nicolás, ¿se puede basar en sus propias experiencias dentro de una terapia en el caso de pasar algo parecido? Sí. La una. Sí, y aquí el detalle fino este es el detalle fino muy importante. Tú le dices, ¿cuál fue tu experiencia? Pero no le dices qué hacer a la persona.
porque entonces cada quien ha vivido diferentes formas. Yo solo te digo que, por ejemplo, yo era alcohólico y el deporte me sacó del alcoholismo. Eso no quiere decir que tú tienes que hacer deporte para salir del alcohol. Yo simplemente te digo, el deporte a mí me ayudó porque a mí me movió, porque yo empecé a encontrar otros objetivos y yo empecé a hacer esto. Si te sirve mi experiencia, dale. Si no, no importa. Pero eso hace más creíble lo que tú estás diciendo, porque ya lo viviste, porque sabes lo que se siente. Entonces es mucho más sencillo el generar esa parte, pero tú no des terapia a través de lo que tú viviste, sino simplemente tú transmites tu experiencia de cómo te fue, ¿vale? Listo. La otra pregunta que está ahí, que es de Pachar Benítez Dani. ¿Cómo se puede transformar la mentalidad de una persona con hábitos sedentarios a convertirse en un triatleta? Ok, aquí es empezar caminando, después de empezar a caminar es empezar a nadar un poquito y después de empezar a nadar un poquito es que alguien te admire. Cuando alguien te empieza a admirar y te empieza a decir, wow, ya estás empezando a bajar de peso, wow, ya estás empezando a hacer esto, wow, ya estás empezando a hacer aquello, entonces eso empieza a generar autoestima. El autoestima no es el amor propio, el autoestima es la capacidad que tengo de saber que alguien me admira. Entonces, cuando alguien me admira por empezar a entrenar, yo voy a querer seguir haciéndolo. Y entonces, así es como salgo del sedentarismo al deporte, a cualquier deporte. Entonces es empezar y que alguien y saber que alguien te empieza a admirar por ello. Ahí es cuando empiezas a engancharte. Si tú empiezas y nadie te pela, nadie te hace caso, nadie dice, ay, ya estás empezando a bajar de peso, ay, ya estás empezando a correr mejor. Si nadie te dice nada, en 2 días regresas otra vez al sedentarismo. Listo, esa es una pregunta. Yo te tengo otra pregunta, Akira. Em, ¿Qué, qué es lo fundamental en el sentido de vida, en el deportista, dentro del deporte? ¿Y cómo es la misma frase una frase que me determinaste? No me recuerdo, pero va al sentido de vida. ¿Cómo podemos darle el sentido de vida a un deportista que cayó en depresión? Fuera de eso de caer en depresión, cayó en adicción. ¿Cómo se lo puede levantar a la persona, pongámoslo así, Que empiece a de competir. ese hueco? Que empiece a competir. El ser humano por naturaleza es competitivo antes que sociable. Entonces, cuando él empieza a competir poco a poco, entonces va a empezar a encontrar ese sentido de vida. Entonces, aquí es que él empiece a competir. Puede ser con otra persona, puede ser con él mismo. Pero el chiste es que él se encuentre esa parte de reto. Una vez que tú empiezas a retar a alguien es cuando se empieza en de vida. Listo. Te tengo una pregunta de la compañera Shadeline. Ajá. De la compañera Shadeline. ¿Cómo darle a un deportista la confianza de retomar sus actividades? Que él empiece primero a entrenar sin un objetivo claro. Que él empiece nada más a moverse. Poco a poco él va a empezar a encontrar la forma de competir y ahí es donde lo tienes que empezar a ayudar. Que empiece a darle ese acompañamiento para que poco a poco él va a ir encontrando la forma de ir superándose y ahí es donde se empieza a enganchar. Y la confianza es simplemente empezando por sus fortalezas, no por dónde es débil o por dónde tiene sus debilidades, sino en lo que eres bueno. Vamos a empezar por ahí y desde ahí vamos a empezar a compensar todo lo demás. El principal error que cometen tanto entrenadores como psicólogos es querer trabajar sobre las debilidades, que tus debilidades se empiecen a volver fortalezas. No. Haz que tus fortalezas sean tan fuertes, tan buenas, que compensen o opaquen tus debilidades. Yo antepongo ante la pregunta que dijo la compañera, ¿cómo retomar? Y si nos puedes ayudar, ¿cuáles son los pasos o procesos que se puede tomar de parte del psicólogo o psicólogos o futuros psicólogos para poder ayudar
a personas con depresión deportiva. Ok, lo primero que tienes que hacer es salir a caminar con ellos, porque no van a querer hacer nada más. Entonces, cuando empiecen a caminar, van a empezar a generar un hábito, el hábito de siempre estar caminando, caminar, platicar, caminar, escuchar música. Una vez que ya tiene un hábito, entonces ya empieza a empoderarse, ya empieza a tener control. Entonces empiezas a establecer que eso le empieza a dar un estatus. Empieza a decirle, oye, te empiezas a ver mejor, oye, ya caminas más, oye, estás corriendo mejor, oye, tu técnica se está mejorando, y entonces empiezas a trabajar la parte técnica. Cuando empieza a trabajar la parte técnica, va a empezar a dominar y va a empezar a ver que ya está mejorando. Cuando ya empieza a estar mejorando, entonces ya pones un objetivo y ahí es cuando él ya empieza a salir de esa parte depresiva. Pero lo primero que tienes que hacer es salir acompañado a caminar. Es una especialización. En el deporte terapia es una especialización que apenas estamos desarrollando en México. Todavía no está como tal en el mundo porque todavía el mundo no tiene ni idea de cómo manejar las emociones a través del ejercicio. Pero ya se está desarrollando y lo estamos empezando a implementar. ¿Vale? Adelante, Luna. Psicólogo, buenas noches. Sé que estamos hablando de los psicólogos en la área de deporte, pero ya de los deportistas que son fundamentados en esa área, ¿no? ¿Verdad? Pero mi pregunta y mi intriga es lo siguiente. Vemos que hay mucha obesidad en el mundo y por lo general siempre se le dice vaya a caminar, haga natación, pero es difícil sacar a una persona de ese pensamiento de que no puedo, me duelen las piernas, están en el abandono. ¿Cómo se los podría sacar de ese pensamiento y a que ellos comiencen a caminar, comiencen a hacer movimientos en su cuerpo? Porque va a ser muy difícil esa situación. ¿Por qué se lo pregunto? Porque por lo general siempre he visto que ahora sí sea peso medio, peso alto, les mandan a hacer deporte y muchas veces ponen excusas en que no puedo. Entonces me gustaría saber esa área, ¿cómo lo podríamos afrontar? Acompañándolo. El problema es que siempre le dices, haz deporte, pero lo tiene que hacer solo. Entonces, si lo empieza a hacer con alguien más, empieza a desarrollarse ese hábito. Pero si lo empieza a hacer solo, no lo va a aguantar. Entonces, el detalle es que siempre tienes que hacer deporte. Siempre que le mandes a hacer deporte a alguien, lo tiene que hacer acompañado. Gracias. Adelante, Neisser. Profe, disculpe una pregunta. No sé, bueno, para mí siempre se me ha hecho difícil consolidar un hábito. Y creo que la compañera igual hizo una pregunta que medio, o sea, se respondió, pero a veces, o sea, uno se quiere formar un hábito así de manera individual. Y entonces ahí, así como dijo la compañera, ¿qué área se tendría que trabajar para poder consolidar un hábito? Porque a veces yo intento así. O sea, por ejemplo, hacer, bueno, a veces sí hago ejercicio, no mucho, pero así he intentado salir a trotar así en las mañanas, pero voy 2, 3 días y ya me desobligo, ya, ya no voy, ya porque quiero hacerle un hábito, pero no sé, hay algo que no me deja. ¿Qué área se podría trabajar Ok. para lograrlo? Esto es porque no lo tienes claro. O sea, sabes que lo tienes que hacer, pero no tienes un objetivo, un para qué hacerlo. Tienes que encontrar un para qué. Te diría, acá en México hacemos siempre una broma con los hombres y con las mujeres. Es así de, es que no tienes a quién conquistar. Si tuvieras a quién conquistar, entonces sin problemas te levantas a las 3 de la mañana a hacer ejercicio porque le quieres estar con esa chica, con ese chico. Ajá. Pero si no hay un para quién hacerlo, entonces es imposible generar un hábito. O sea, estudias para impresionar a una niña. En mi caso, ¿no? Como hombre. Estudias para impresionar a una niña. Quieres un buen auto para impresionar a una niña. Quieres tener buen cuerpo para impresionar a una niña. Entonces tienes un para qué. Pero si no tienes un para qué, si no te dicen, tienes que hacer ejercicio. Ah, ok, voy a hacer ejercicio para verme bien. ¿Para quién? Para mí mismo. Ah, yo me amo así de gordo como estoy, así de flojo. Entonces, ¿para qué demonios me paro tan temprano? ¿Sabes? Pero si yo volteo y digo, no, es que a esa chica solo le gustan los chicos bien fuertes, con muy buen cuerpo, entonces tengo que hacerlo. ¿Va? Entonces tienes que encontrar un para qué. O por ejemplo, eso ya es muy superficial, pero lo otro es,
Si no haces ejercicio, te mueres. Y si tienes mucho miedo a morirte, empiezas a hacer ejercicio y empieza a cambiar tu vida. Pero si no hay algo así, tampoco lo haces, porque no hay un para qué, ¿va? Comprendido, gracias. Adelante, adelante, Blanca, Natalia. Buenos noches compañeros, buenas noches. Una pregunta, para vencer el miedo, ¿qué ejercicio nos recomendaría? Le digo por mí, yo soy muy nerviosa, incluso que no puedo conducir mi auto por los nervios, me ganan. ¿Qué ejercicio me recomendaría? No pienses. Aquí en México se dice chingue su madre y acelera. No pienses, nada más hazlo, así impulsivamente. Cuando tú lo haces impulsivamente, entonces tienes que empezar, tu mecanismo de supervivencia te lleva a volverte explosiva y empezar a solucionar. Pero tienes que aventarte. Si no te avientas, o sea, nada más no pienses, es, tengo que conducir, pues cierro los ojos y empiezo. Ya estoy manejando, ya no me puedo parar, ya tengo que seguir. Entonces no pienses, ¿va? Pon música muy fuerte, no pienses y empieza a hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Génesis. Sí, buenas noches con todos. La pregunta es, digamos, cuando un niño quiere empezar a hacer un deporte y no tiene el apoyo de los familiares, ¿cómo podríamos ahí implementar algo para que, no sé, los padres lo puedan ayudar o qué sé yo? Porque, digamos, han habido casos de que niños quieren hacer deportes, pero los papás dicen que no, que esto, que el otro, y así como que lo van desanimando. Ok, aquí es hablar con los padres de la importancia y la ventaja que puede tener al momento de que su hijo haga deporte. O sea, todo lo que implica que su hijo haga deporte. O sea, su hijo al hacer deporte puede tener una beca deportiva, puede tener puede salirle gratis en la escuela, puede hacer que su hijo viaje, puede hacer que gane dinero a través del deporte. Y entonces es nada más platicar bien con los papás. Eso de la parte superficial, pero ya desde la parte de la salud, pues entonces tienes muchas más ventajas, ¿no? Aquí la parte esencial es que si todo eso no funciona, entonces es hacer que el niño empiece a jugar mucho en la calle, que empiece a moverse para que poco a poco los papás digan, es que ya no lo soporto, no puede estar aquí quieto, pues entonces mándalo a hacer deporte. Y digamos, si el niño quiere hacer deportes, por ejemplo, de danza, esos como que le dicen, esos son deportes para mujeres, y entonces como hay padres que todavía tienen esa idea de machismo, entonces dicen, no, porque el hijo se va a hacer como que maricón, se podría decir, ¿no? El niño se va a hacer maricón, así. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el padre pueda cambiar ese idealismo de machismo para que el niño pueda hacer el deporte que él quiere? O sea, digamos, si él quiere danza o alguna otra actividad, pero él no lo ve como que fuera o sea, para él, sino que lo de él sería el fútbol, boxeo, taekwondo, el básquet, cosas así como que dicen cosas de hombre. Ok, aquí lo principal es darle evidencia al papá de que hay hombres, muy hombres, más hombres que cualquiera que se pueda llamar hombre, que hace ese tipo de deportes. Y si no, si aún así el papá es necio y dice no, 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 entonces es ayudar al niño a que, ¿cómo se llama? A escondidas haga esa actividad. Y que diga que va al box y que se vaya a la danza y que se regrese, o sea, que empiece a jugar con esa parte. Porque una persona necia es muy difícil cambiarle su forma de pensar. Entonces es ayudarle a encontrar soluciones al niño. No importa que le enseñemos a mentir. No importa que le enseñemos a mentir. ¿Por qué? Porque la definición de verdad es la mentira más popular. Entonces, esa mentira, si la empezamos a hacer popular, se va a convertir en realidad, se va a convertir en verdad. Hasta hace poco, nosotros creíamos que aquí en México, hasta hace poco, nosotros creíamos que, ¿cómo se llama? Que la selección mexicana era una de las mejores del mundo y nos dimos cuenta que no.
Entonces nos habían vendido una verdad la televisora de una forma tan hermosa que nosotros no lo creíamos. Entonces no existe una verdad absoluta, simplemente es la mentira más popular. ¿Vale? Otra pregunta había por ahí, Darwin, creo. Ya te la verifico. Del compañero de Davis, Eduardo, ¿se podría llamar motivación poner a entrenar a una persona con alguien que está por encima de su rendimiento deportivo? Dependiendo cuál es el objetivo de ahí, Davis. Si tu objetivo es que el chico empiece a incrementar sus habilidades y él sabe que le van a ganar, pero lo estás poniendo para que él aumente sus habilidades, es correcto. Pero si el chico no sabe que va a ganar, más bien el chico cree que puede ganar, entonces no, porque entonces lo que vas a hacer es empezar a hacerle ver que no es tan bueno como él creía. Y entonces puede generar un efecto de tristeza. Entonces aquí la parte importante es decirle exactamente para qué lo quieres y cómo lo quieres. Chicos, Darwin, acá se me está acabando un poquito la batería. Si quieren, me comprometo, disculpen, es que se acabó acá. Tengo un problemita con el ordenador. Si me salgo, bueno, no es por una grosería. Me comprometo a seguir esta plática. Vayan haciendo un poquito, si quieren, la siguiente semana. Vayan haciendo sus preguntas y yo me comprometo a conectarme igual. Listo. Muchas gracias, Akira. Te agradezco un montón por tu apoyo. Es la segunda vez que nos ayudas en estas capacitaciones y cada vez estamos impulsando lo que es la psicología deportiva aquí en los diferentes modalidades de deporte. Y es así que se está consiguiendo y logrando traer medallistas olímpicos, no centrándose en un solo deporte, sino en otros deportes que son grandes deportes que utilizan mucho lo que es la psicología y depende mucho de la psicología también por los chicos que necesitan evitar las depresiones y evitar sobre todo los momentos de ansiedad, porque el deportista de élite lo que más tiene no es depresión, sino es ansiedad. Exacto. Exacto. Y de verdad, si ustedes pongan la fecha, ya ahí Darwin me va a decir y yo accedo. Y de todos modos, si tienen alguna pregunta, búsquenme en mis redes sociales, que es Akira Esqueda. ¿Algún entrenador que tenga, que sea entrenador de equipo deportivo, de fútbol, de lo que sea, está abierto Akira, el psicólogo Akira Busqueda de México, para retomar con ustedes alguna relación o entablar alguna énfasis de motivación. Aparte, él también proclama cursos deportivos a muchos de diferentes ámbitos del deporte. Entonces, pues muchísimas gracias, chicos. Disculpen, la verdad es que sí se me fue un poquito aquí la conexión y esto. Ustedes me dicen qué día, yo encantado. Fue un placer compartir esta noche con ustedes y me comprometo a otro día, el que ustedes me digan, seguir con esta conversación. Perfecto, te tomamos la palabra, Akira, y te esperamos a la próxima vez con un amplio conocimiento del deporte en la psicología y que nos ayudes a prepararnos a todos, porque no solo al psicólogo, sino a toda la gente necesitamos prepararnos para evitarnos las depresiones y ansiedades a futuro. Muchas gracias, te agradezco de todo corazón. Lunita, ¿algo vas a decir tú? ¿Perdón? Luna, ¿vas a decir algo? No. Simplemente muchísimas gracias. Cuídense mucho, estamos en contacto, cualquier cosa en mis redes sociales y ya nada más espero que me digan el día y ahí nos vemos. Listo. Muchas gracias, Listo, Martín, excelente muchas gracias. capacitación, muchas Muy gracias. agradecido, Akira, agradecido. La capacitación esta queda grabado y se ampliará y se dará conocimiento en la página de CEO, la comunidad estudiantil online de la Universidad Estatal de Milagro. Entonces,
Muchas gracias, compañeros. Akira, te agradezco de todo corazón siempre esa ayuda hacia nosotros, los estudiantes universitarios, para prepararnos y entender un poco mejor el mundo, no solo psicológico, sino en lo deportivo. Excelente Muchas gracias, ponencia. compañero. Llenen, Muchas antes de gracias. salir, por favor, llenen el formulario. Ah, sí, llenen el formulario. Mil disculpas de